Gracias, buenas tardes a todos por estar acá, al comité organizador, a los coordinadores del curso. Bien, un concepto ampliamente aceptado en los últimos años es el hecho de que los pacientes en diferentes estadios de cirrosis tienen diferentes riesgos de desarrollo de complicaciones y mortalidad. Ya nos hablaron Eric y el doctor Rodrigo Soto de esto extensamente, pero me parece que es muy importante que lo subrayemos. Cirrosis compensada y descompensada son dos entidades distintas, tenemos que aproximarnos a ellas, abordarlas y tratarlas de una manera diferente. Los 5 estadios clínicos basados en la presencia de varices, hemorragia y ascitis se describieron en la plática del doctor López de una forma muy precisa y clara, y hay que mantenerlo en mente. Los predictores de evolución difieren a lo largo de los diferentes estadios de la enfermedad, y ahí es donde todos nosotros como médicos que atendemos por primera vez a este paciente sin ser necesariamente especialistas en hepatología o en endoscopía, tendríamos que estar alertas. El gradiente de presión portal es el predictor quizás más importante del desarrollo de varices y de descompensación de la función hepática. Y como nos informó el doctor López, la hipertensión portal clínicamente significativa, cuando van a comenzar las alteraciones de las complicaciones que van a traer al paciente grave al hospital o al consultorio, es cuando alcanzan 10 milímetros de mercurio. La hipertensión portal es la normalidad hemodinámica asociada con las complicaciones más graves, ascitis, encefalopatía, hemorragia. De lo que va a versar esta plática es profilaxis primaria, ya escuchamos el tratamiento de la hemorragia aguda, y profilaxis secundaria, en donde todos nosotros podemos intervenir en el tratamiento de un paciente. Quiero ver nada más. Ok. Bien, hace varios años que se han reunido expertos en el mundo para ir adelantando poco a poco los conceptos que han servido para una estandarización del manejo de los pacientes con hipertensión portal. Y a esto se le ha denominado Baveno, están en el 6º consenso. Importantemente, antes de hablar nada más de los fármacos o de la endoscopía como manejo en la profilaxis primaria o secundaria, creo que tenemos que poner atención en que tenemos que ir un paso un poco más atrás. Recordar lo que escuchamos ayer sobre los métodos invasivos y no invasivos para escrutinio y vigilancia de varices y de hipertensión portal, porque ahí todos nosotros podemos intervenir para ir perfilando el tratamiento de un paciente y mejorando su posibilidad de sobrevida. Una cosa importantísima es el impacto del tratamiento de la etiología de la cirrosis hepática, la prevención primaria de la descompensación, que sí era una labor cotidiana, y la prevención de la hemorragia recurrente. Hablaremos entonces de estos dos conceptos. Esto lo acabamos de revisar con Eric. El paciente con cirrosis compensada con un mucho mejor pronóstico en la historia natural y que inexorablemente, como bien nos decía él, transcurrirá a la cirrosis descompensada, que o lo hará fallecer o bien será resuelto por un trasplante hepático. La sobrevida es completamente diferente. Este es quizás el concepto más importante de la plática con respecto a la hipertensión portal. Hay una correlación entre el grado de fibrosis que ocurre en el hígado conforme transcurre la enfermedad, desde F0 hasta F4, el comportamiento de la hipertensión portal medida por el gradiente de presión venosa portal, que cuando alcanza el valor de 10 es marca de las complicaciones clínicas, y hablando de hemorragia específicamente, cuando supera los 12, el riesgo de sangrado por varices. Y nosotros podemos identificar al paciente desde aquí y en cada una de estas etapas diferentes. Y probablemente podemos intervenir, no necesariamente como gastroenterólogos o como internistas o como médicos de primer contacto, diferentemente, todos nosotros igual, en la identificación del padecimiento, en el tratamiento oportuno y evitar que el paciente transcurra de F0 a F3 o F4, evitar que el gradiente de presión portal se altere y prevenir la hemorragia. Ayer escuchamos extensamente y de una forma muy precisa algunos métodos que, sin ser invasivos, pueden situarnos para entender en qué estadio de la enfermedad se encuentran los pacientes. Y este quizás
Aunque existen varios ejemplos, pero esto está en las guías internacionales, la introducción de la elastografía transitoria en la práctica clínica que ha permitido la identificación temprana de pacientes con enfermedad hepática crónica en riesgo de desarrollo de hipertensión portal y que ha conducido al diagnóstico de esta hipertensión portal clínicamente significativa asociada a la enfermedad hepática crónica compensada y un valor específico de 15 kilopascales, que es la forma en que se expresan en la elastografía transitoria y nos ha permitido entender y comenzar a diferenciar a los pacientes en qué estadio de la enfermedad se encuentran. Esta sospecha del padecimiento que hace que comencemos a ver al paciente en una etapa más avanzada de su enfermedad puede efectivamente confirmarse con otros métodos más invasivos, la medición del gradiente de presión portal, la biopsia hepática o la endoscopía que demuestre varices esofagogástricas. En Baveno 6, en la última conferencia al respecto, nos vertieron un concepto muy importante. Algunos pacientes que tienen un valor de kilopascales menor de 20 y un valor de plaquetas entre 100, pero sobre todo arriba de 150,000, tienen un riesgo suficientemente bajo como para identificar al paciente que tiene poca probabilidad de desarrollar varices esofagogástricas y evitar incluso necesidades de estudios más invasivos como endoscopía. La prevención de la descompensación, que tiene que ver con gradiente de presión portal igual o superior a 10, hipoaluminemia, índice de masa corporal alto, tendrá entonces que ver con el tratamiento de la causa específica de la cirrosis, la disminución del gradiente de presión portal, los cambios en la dieta y el estilo de vida. Todo esto, hasta este momento, lo que yo quisiera transmitir es que aquellos pacientes con un padecimiento crónico del hígado, en quienes todavía no identificamos la presencia del desarrollo de las varices esofágicas, tienen un estadio más temprano, un estadio anterior, donde podemos comenzar a intervenir y evitar que se llegue a esas circunstancias, tratando la hepatitis C, alejando al paciente del alcohol, disminuyendo el peso excesivo, etc. Bien, entremos un poco en lo que es la plática más formalmente. Profilaxis primaria es la presencia de varices esofágicas, esofagogástricas, en un paciente que nunca ha tenido hemorragia. La hipertensión portal, nos dijo el doctor López, aumento del gradiente de presión portal por arriba de 5 milímetros de mercurio ya marca anormalidad, pero será clínicamente significativa hasta que alcance el valor de 10 milímetros de mercurio y es el predictor más importante de desarrollo de varices. Un gradiente menor a 10 tiene un valor predictivo negativo tan alto, 90%, que permite entender que ese paciente puede no estar todavía cerca de la descompensación de la cirrosis. La reducción del gradiente de presión portal, por ejemplo, podrá alcanzar a sacar al paciente de ese riesgo de resangrado y mortalidad. Los pacientes sin varices tienen un riesgo de sangrado extremadamente bajo, 1 a 2%, varices pequeñas 5 a 6%, varices grandes 10 a 15%. Y el riesgo también tendrá que ver con otras condiciones clínicas, el estadio de Child, la presencia de ascitis, la persistencia de la ingesta de alcohol o signos rojos. Hace algunos años, en un estudio multicéntrico internacional de hecho, se intentó establecer si aquel paciente que no tenía todavía desarrollo de varices podía ser protegido para la formación de estas venas varicosas y se le denominó profilaxis preprimaria. Se empleó un beta bloqueador diferente al propranolol, el timolol. Se estudiaron 105 pacientes, se siguieron durante 8 años, pero lamentablemente no hubo una diferencia significativa en el desarrollo de varices en los pacientes que recibieron el tratamiento y en aquellos pacientes que no lo recibieron. De hecho, los efectos adversos se presentaron en los pacientes que recibieron el beta bloqueador y esto impidió una maniobra terapéutica que evitara el desarrollo de varices. De tal forma que lo que se conoce como profilaxis preprimaria farmacológica no ha sido útil en el desarrollo de varices esofágicas. No se puede recomendar actualmente para prevenir el desarrollo de varices. Una vez que el paciente tiene varices y que se desea evitar un primer sangrado,
se tienen dos maniobras que todos nosotros conocemos seguramente. La primera de ellas es farmacológica, los beta bloqueadores, para lo cual se ha estudiado extensamente, hay varios metaanálisis, el más representativo de ellos reunió 11 estudios de una alta calidad, cerca de 1,200 pacientes, beta bloqueadores no selectivos, propranolol o nadolol, que se compararon contra placebo o tratamiento no activo. Y el riesgo de primer sangrado demostró ser inferior en los pacientes que recibían los beta bloqueadores. La reducción de la mortalidad, aunque existió, no fue significativa. La otra maniobra, en profilaxis primaria, pacientes con varices que nunca han sangrado, es la maniobra endoscópica. Actualmente, la ligadura endoscópica que ha sustituido en gran medida a la escleroterapia. Aquí igual existe una extensísima información, representada en este caso por este metaanálisis de 5 estudios, 600 pacientes, ligadura endoscópica de varices contra ausencia de tratamiento, en donde el riesgo relativo claramente favorece a los pacientes que recibieron el tratamiento endoscópico. La mortalidad igual no tiene significancia estadística. Muchos de los pacientes en esta etapa de la enfermedad que han desarrollado varices no han alcanzado todavía un tamaño suficientemente grande como para meterlos en un riesgo alto de hemorragia. Son denominados pacientes con varices pequeñas. Se ha intentado establecer cuál es la mejor maniobra en estos pacientes. No son habitualmente susceptibles de ligadura y se han estudiado más para beta bloqueadores no selectivos. Sin embargo, los resultados aquí son contradictorios. Y como veremos un poco más adelante, además de que la frecuencia de abandono por efectos adversos es alta, esto no ha conducido todavía a una determinación de que los pacientes en estas condiciones deban recibir manejo farmacológico. ¿Qué nos recomiendan con respecto a varices pequeñas la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas? Los pacientes con criterios de riesgo alto para hemorragia, Child B o C o presencia de signos rojos sobre las varices, los beta bloqueadores no selectivos deberán emplearse para la prevención de la primera hemorragia. ¿Por qué? Porque reúnen estas otras dos condiciones que pueden hacerlos susceptibles de un mayor riesgo de sangrado. Los pacientes sin criterios de riesgo alto, los beta bloqueadores pueden emplearse aunque el beneficio no ha sido demostrado a largo plazo. Y los pacientes que no están recibiendo esta maniobra farmacológica podrán seguirse en endoscopía hasta cada 2 años, como lo vimos hace un ratito con el doctor López. Se ha intentado un fármaco diferente a los beta bloqueadores no selectivos, que es el carvedilol, que reúne dos maniobras farmacológicas. Es un beta bloqueador no selectivo, pero además es un anti-alfa-1 adrenérgico. Hay varios estudios, el más importante de ellos es un estudio aleatorizado, controlado, con 51 pacientes con gradiente de presión portal arriba de 12, varices por endoscopía, y que fue comparado contra propranolol. La reducción del gradiente de presión portal a menos de 12 o más del 20% del basal fue el objetivo, y fue superior el carvedilol al propranolol. En profilaxis primaria, los resultados han sido también evaluados contra ligadura endoscópica, y la frecuencia del primer evento de hemorragia en carvedilol fue 9% contra el 21% en ligadura, y la mortalidad relacionada a hemorragia no significativa. El abandono, sin embargo, por efectos adversos, se evaluó y tampoco fue significativo. Estas dos maniobras, ligadura y beta bloqueadores, han sido estudiadas una contra la otra. Hay múltiples estudios también. Aquí, por ejemplo, 2 metaanálisis recientes que reunieron 17 estudios demostraron que la ligadura se asocia con una pequeña pero significativamente menor incidencia de hemorragia sin alcanzar diferencias en la mortalidad. Cuando estos estudios se desmenuzan más y se analizan con un puntaje de calidad alto, no existe diferencia entre ligadura y beta bloqueadores. Las recomendaciones entonces son
pacientes con alto riesgo de hemorragia, beta bloqueadores no selectivos o ligadura endoscópica de varices. Cualquiera de estas dos maniobras puede emplearse y la decisión vendrá en base a las características y preferencias del paciente, los recursos locales y la experiencia del médico. Los pacientes sin alto riesgo de hemorragia, los beta bloqueadores no selectivos se prefieren y la ligadura endoscópica deberá considerarse cuando existan contraindicaciones, intolerancia o falta de apego al tratamiento. Las terapias no recomendadas, beta bloqueadores en combinación con ligadura, hasta el momento no ha sido aceptada como una combinación para el paciente que nunca ha sangrado. Los beta bloqueadores en combinación con 5-mononitrato de isosorbide no tienen ventajas confirmadas, hay una mayor frecuencia de efectos adversos. Lo mismo con espironolactona, no hay diferencias con respecto a nadolol y el 5-mononitrato solo ha conducido a una mayor mortalidad en pacientes cirróticos. Pasemos ahora a la profilaxis secundaria. La primera línea de tratamiento es la combinación, aquí sí, del tratamiento endoscópico y beta bloqueadores más menos nitratos. Un metaanálisis de 23 estudios, casi 2,000 pacientes, mostró una mejoría en el tratamiento combinado versus fármacos y una mejoría en el tratamiento combinado versus endoscopía, aunque sin mostrar reducción en la mortalidad. En el análisis de subgrupos, el beneficio independiente de la mortalidad endoscópica. La maniobra, como acabamos de ver, más actual es la ligadura de varices esofágicas. 4 metaanálisis subsecuentes confirman el concepto de tratamiento combinado contra ligadura endoscópica de varices o bien contra fármacos. El resangrado general es menor en el tratamiento combinado, sin diferencias en la mortalidad. La segunda línea de tratamiento en aquellos pacientes que han sangrado a pesar del tratamiento combinado es la colocación de la prótesis intrahepática transyugular, que como escuchamos reduce la presión portal. Es eficaz en la prevención de resangrado, hay un aumento en el riesgo de encefalopatía y no tiene efecto sobre la sobrevida. Sin embargo, interesantemente, se han empezado a ver algunos pacientes que pudieran beneficiarse de la colocación de esta prótesis como primera línea en pacientes en profilaxis secundaria, no en hemorragia aguda, como lo escuchamos hace un minuto, en pacientes Child C o B con sangrado activo, sino en pacientes en los que lo que se desea es evitar un segundo sangrado, un sangrado recurrente, y que se pensara en la colocación de la prótesis como primera línea. Estos pacientes son aquellos que están en profilaxis primaria con beta bloqueadores y a pesar de ello sangran, pacientes que tengan contraindicación para beta bloqueadores, pacientes con ascitis refractaria o recurrente, trombosis portal no tumoral, hemorragia por varices fúngicas o sangrado de varices esofágicas con varices fúngicas grandes. Este grupo de pacientes pudiera ser que en el futuro se consideren como un grupo de enfermos en los que la maniobra, una vez resuelto el primer evento de hemorragia, pudiera ser directamente TIPS sin la combinación de beta bloqueador y ligadura endoscópica. Algo que no se ha tocado, me parece, durante el Congreso es un concepto que apareció hace algunos años acerca de la preocupación de pacientes que recibieran beta bloqueadores en ciertas etapas de la enfermedad que pudiera conducir a un mayor riesgo en lugar del beneficio. Y son los pacientes en los que presentan ascitis refractaria, aumento en la creatinina o hipotensión arterial y que pudieran ver un aumento en la mortalidad al recibir beta bloqueadores. Al final de un estudio extenso, bueno, vamos a ver si tengo tiempo de esto acá. Esto es la revisión de un grupo de pacientes que recibieron beta bloqueadores en esas circunstancias contra los pacientes que no recibieron beta bloqueadores. No había realmente una gran diferencia clínica y no hubo, por fortuna, diferencia en la mortalidad en aquellos pacientes que recibieron beta bloqueadores y los pacientes que no lo recibieron. De tal forma que el concepto actual es que los pacientes que tienen esas condiciones, ascitis refractaria,
creatinina elevada o hipotensión, deben disminuir la dosis de los beta bloqueadores, pero no suspenderlas ya constantemente. El último concepto que quisiera hablar antes de las conclusiones es algo que más el médico de primer contacto puede tener en relación con ello, y es el impacto del tratamiento de las complicaciones no hemorrágicas de la cirrosis hepática en el riesgo de resangrado. Y esto es poner atención en el tratamiento de la citis, de la peritonitis espontánea, del síndrome hepatorrenal, bueno, la encefalopatía hepática, el uso juicioso de la albúmina, de las drogas vasoactivas orales, de los antibióticos orales, de la anticoagulación. Todo esto que no tiene que ver con endoscopía, que no tiene que ver necesariamente con el hepatólogo, sí tiene que ver con la posibilidad de contribuir a un mejor estadio clínico del paciente y reducir eventualmente un nuevo sangrado. En un minuto las conclusiones para que lo lleven, como dicen aquí, de mensaje a casa. En profilaxis primaria no hay indicación para beta bloqueadores para prevenir la formación de varices, la profilaxis preprimaria. Pacientes con varices pequeñas con signos rojos o Child-C deberán ser tratados con beta bloqueadores no selectivos. Con varices pequeñas pueden recibir beta bloqueadores, se requieren más estudios. Los no selectivos o ligaduras se recomiendan en pacientes con varices grandes, la elección es local, digamos, y el carvedilol es válido como tratamiento de primera línea. Y la última diapositiva, en la profilaxis secundaria, la primera línea de tratamiento, beta bloqueadores más ligadura endoscópica. No se recomienda esta última como monoterapia, excepto en pacientes que no tengan tolerancia a los beta bloqueadores o tengan alguna contraindicación. El TIPS es el tratamiento de segunda línea y habrá que considerarlo en algún grupo como primera línea. El carvedilol no está suficientemente estudiado como para prevención de resangrado. Y los beta bloqueadores deben ser usados con precaución en pacientes hipotensión, sodio bajo o daño renal agudo. Gracias.